Vale, pues nada, antes de empezar, agradecer a Sergio y Kai la invitación a hacer la exposición de estas lecturas sobre los ensayos materialistas. Y hoy se va a comentar el capítulo que lleva por título el concepto de implantación de la conciencia filosófica, implantación gnóstica e implantación política. Corresponden a las páginas 235-263, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría leer un fragmento de esa misma obra, la página 16, que digamos que va a vertebrar un poco, por lo menos la obra, a mi juicio, la obra de los ensayos materialistas. Y dice así, cito de la página 16, dice: si la filosofía es acción, es la acción que dimana de la eficacia de los propios discursos, en las condiciones adecuadas. Es la acción que por la palabra se dirige a las conciencias, a la reforma del entendimiento. Pues yo creo que aquí básicamente lo que va a hacer, bueno, de entrada aparece ya el término de conciencia y la reforma del entendimiento. Vamos a intentar explicar un poco el sentido y el significado que creo que se le puede atribuir a este capítulo. Voy a seguir el orden tal cual lo pone bueno en el capítulo y lo iré comentando lo más claro que pueda hacerlo, ¿vale? En la introducción, que sería la página 235, digamos que lo que podríamos destacar ahí es los efectos, digamos, que tienen esa distinción entre implantación gnóstica e implantación política. Y que, bueno, lo vincula de alguna forma a disociación de términos que están en distintos contextos, por ejemplo, idealismo, filosofía especulativa, pero se puede aplicar también a asociaciones de términos que en principio aparecen disociados, como por ejemplo autores que en principio no tienen nada que ver, como Plotino y Wittgenstein. Y lo que va a tratar de hacer aquí, bueno, va a ser construir una metodología basada en cruzar dos aspectos, que por un lado esta distinción, implantación gnóstica y política por un lado, con distinciones clásicas tipo pues, especulativo práctico, idealismo, materialismo. Digamos que eso es la introducción. En el siguiente punto, que lleva por título Construcción del concepto de implantación de la filosofía, lo que va a hacer bueno es explicar ese término de implantación, a qué se está queriendo decir con ello. Y en él, pues bueno, empieza utilizando una analogía, aunque hay que matizarla, una analogía vinculada a la botánica. El término de implantación, de algún modo, nos remite a técnicas operatorias hechas con las manos del campo de la botánica, por ejemplo, plantar una semilla para que ésta, con el propio suelo y nutrientes y demás, pueda brotar. Pues lo mismo se podría decir de la filosofía, es decir, la filosofía dependerá, al igual que una semilla depende de los nutrientes y demás, la filosofía dependerá de otras estructuras que son políticas, sociales, culturales, y esa dependencia yo diría que se puede conectar o coordinar con la conocida tesis del materialismo filosófico, que la filosofía es un saber de segundo grado. Es decir, que tiene que poner la mirada, la filosofía tiene que poner la mirada en saberes ya establecidos. Pues aquí lo que se quiere decir con implantación, en cierto modo, es ver esas conexiones que existen entre estructuras históricas, políticas, culturales y demás. Una vez que ya expone eso, habla en el siguiente punto de este apartado, habla de la sustantividad cultural de la filosofía, que no como sustantificación. Sustantividad cultural de la filosofía, yo creo que ahí, bueno, lo desarrolla con más precisión en la obra Metafísica de los presocráticos, cuando está haciendo una crítica a la interpretación filológica o sociológica de la filosofía. Lo que viene a decir básicamente, si no lo he entendido mal, es que los sistemas filosóficos de alguna manera están relacionados, digamos que tienen su objeto propio, por decirlo así, su taller, que serían las ideas, los sistemas y las ideas. Y que esas ideas, de algún modo, como son trascendentales, atraviesan, digamos, toda la historia, y lo interesante, dice, bueno, es que llega hasta nosotros. Es decir, idea de causalidad, idea de libertad, idea de justicia, etcétera, etcétera, que ha sido planteada desde la época clásica, pero que llega hasta nosotros. Y más o menos lo que viene a decir, bueno, es que
La tarea del filósofo no es tanto partir, eso lo comenta un poco más adelante también, no es tanto partir simplemente del contexto social y de ahí deducir las ideas filosóficas, sino que nosotros digamos que iríamos a la inversa. Desde las ideas o los sistemas se pueden explicar pues, los modos de organizaciones de la sociedad. Es decir, esto es tanto como criticar esa interpretación sociológica que sugiere que la filosofía alemana, por ejemplo, es reflejo o una secreción de los intereses políticos de una burguesía, por ejemplo. Pues eso sería un ejemplo de interpretación sociológica. Y lo que habría que tener en cuenta es que además de eso, que no se niega, ¿no? Yo no creo que Bueno niegue eso, sino que habría que buscar otros componentes como son los propios sistemas filosóficos. Es decir, la filosofía alemana también tiene componentes pues, de la escolástica o del neoplatonismo, etcétera, etcétera. Pues digamos que esa sustantividad cultural de la filosofía remite a eso. En el siguiente punto es donde, digamos, la parte más importante en el sentido de que se estipula aquí ya lo que va a entender Bueno como implantación y construye aquí una tabla basada en dos criterios. El primer criterio estaría referido al lenguaje filosófico, es decir, o bien un lenguaje interno a la filosofía o bien un lenguaje externo a la filosofía. Ese sería el primer criterio. El lenguaje interno remite a componentes trascendentales, como hemos comentado antes, que serían las ideas. Y trascendentales precisamente porque trasciende el tiempo donde fueron construidas, digamos. Y el aspecto externo remitiría a componentes no trascendentales, sino categoriales, ¿vale? Y en ese sentido remite a conceptos técnicos, científicos y demás. Ese sería el primer criterio. Cuando hablamos del lenguaje interno y externo, pues sería, por ejemplo, del lenguaje externo, el ejemplo que puse antes que el propio Bueno utiliza en la metafísica de los presocráticos, podría representarse de la siguiente forma, rápidamente, pues desde la psicología, ¿no? El lenguaje externo, desde las categorías psicológicas, pues tratar de interpretar el sistema filosófico de Platón, por ejemplo, como pura conexión neuronal o de ciertos traumas o lo que fuese. Eso sería una interpretación externa. Digamos que lo que nos interesa a nosotros es una interpretación interna a los propios sistemas filosóficos, y es un poco lo que desarrolla también en la metafísica de los presocráticos. Ese sería el primer criterio, interno-externo. Y el segundo criterio, que va a cruzar con este primer criterio, sería las formas de conciencia, que pueden ser diaméricas o metaméricas. Estos términos, aquí lo que quiere decir Bueno es, pues, como estamos hablando de la implantación de la conciencia, pues metamérico haría referencia a una conciencia autónoma, autosuficiente, y diamérico, por el contrario, estaría envuelta por otras conciencias. Digamos que la senda que va a seguir Bueno es esa, la diamérica. Entonces, en el siguiente punto lo que hace es construir esa tabla. Que en el libro hay una errata que está corregida meses después cuando publica en la revista Occidente. Es decir, este artículo aparece también en la revista Occidente, homenaje a Aranguren, este que tenéis aquí, con el mismo título, apenas modifica un poco al principio, pero en esencia es lo mismo. Está publicado el mismo año, en el 72, y ahí sí que está corregida esa tabla. Y también en Catoblepas, que en el 2013 reproduce básicamente esto que está en el homenaje. La errata es que el criterio 1 pues, pone en otro orden externo-interno. Y bueno, entonces lo que viene a hacer con este cruce Gustavo Bueno es definir qué se entiende por implantación. En este caso, el sentido fuerte de implantación es el cruce entre el lenguaje interno, filosófico, y con la forma de conciencia diamérica, ¿vale? Ese sería, entonces, estamos ante un concepto filosófico que establece una vinculación, por un lado, entre la conciencia filosófica, y hay que matizar lo de filosófico, porque conciencias hay muchas, y lo que Bueno trata de hacer aquí es recoger ese matiz, ¿no? Que es plural, ¿no? Pues por un lado, trata de vincular este concepto de implantación con conciencia filosófica, digo, y la forma de conciencia, que puede ser metamérica o diamérica. Y repito que Bueno va a seguir la diamérica, digamos. Como estaba comentando antes, la idea de conciencia puede entenderse de muchas formas. La conciencia filosófica, principalmente, Bueno lo asocia o lo pone en correspondencia con la implantación política. Y conciencia no filosófica, por ejemplo, puede ser la conciencia religiosa, que
estaría más en correspondencia con la implantación gnóstica. La cuestión aquí clave, creo yo, es que esto se presenta, o lo presenta Bueno, como una estructura dialéctica que implica la negación de uno u otro, dependiendo de dónde nos posicionemos. Es decir, posicionándonos desde una implantación política, pues la implantación gnóstica parece casi como un delirio, como una imaginación, como algo puramente imaginativo. Pero posicionándonos desde la implantación gnóstica, podríamos decir lo mismo de la implantación política. Es decir, aquí la dialéctica implica la negación de uno, dependiendo de dónde nos estemos posicionando. Bien, esto sería un poco lo que aborda Bueno en la introducción. Y a continuación lo que va a hacer es matizar los términos de implantación política, por un lado, implantación gnóstica, y ver cómo se coordina. Empezaría con el segundo punto de este capítulo, que lleva por título Análisis del concepto de implantación gnóstica de la filosofía, que estaría desarrollado desde la página 243 hasta la 252. Y lo que hace Bueno empieza por el término que da sentido a lo de la implantación, es decir, empieza por el gnosticismo. Y comienza, simplemente comentar que el gnosticismo pues, es una secta desarrollada en el siglo II, va comentando también el uso que hace Scheler del gnosticismo, que lo interpreta básicamente como reducción de la conciencia religiosa a la conciencia filosófica. Es decir, que formaría parte de la conciencia filosófica. Y lo que aquí subraya Bueno es que el problema, digamos, de estas interpretaciones históricas sobre el gnosticismo es el sentido laxo de filosofía, hasta el punto en que, por ejemplo, autores que se suelen asociar al gnosticismo, Basílides, Carpócrates y demás, pues serían considerados filósofos. Entonces, esto yo creo que se podría matizar mucho más con la obra de Bueno de qué es filosofía, que en donde ahí sí que desarrolla estas cuestiones con más detalle. Lo que habría que subrayar aquí de este primer apartado es cómo se caracteriza este gnosticismo. La clave aquí, dice Bueno, es como hipostatización de la conciencia, sustantificación de la conciencia pensante como resultado de construcciones mitológicas. La conciencia se empieza a interpretar desde el gnosticismo como un principio de salvación asociado al conocimiento. Estas sectas, digamos, que por medio del conocimiento creen acceder a ciertas partes de la realidad y ese acceso les daría pie a una salvación, digamos, ¿no? Hasta el punto que lo material es algo despreciable. Ahí estaría pues, este carácter soteriológico que Bueno también analiza en otros aspectos, en otros artículos. Continúa aclarando esta idea del gnosticismo y plantea dos planos, un plano fenomenológico y un plano ontológico. El plano fenomenológico, el gnosticismo se muestra a sí mismo, digamos, como positividad del conocimiento, conocimiento de lo más elevado, por decirlo así, y tomando como modelo, por ejemplo, el cogito cartesiano, ¿vale? Y desde el plano ontológico, al analizar estas cuestiones, lo que se observa es más bien una disociación, una separación entre, por un lado, la conciencia y las prácticas realmente existentes, condiciones biológicas, históricas, políticas y demás. Eso es lo que se vería desde el plano ontológico. Y lo que propondría Bueno es intentar ofrecer una definición operativa de la idea de conciencia que no esté desligada de las relaciones comunicativas y sociales, ¿vale? No esté desligado de eso. Por tanto, Bueno va matizando, en el siguiente apartado, va matizando distintos tipos de gnosticismo. Habla de un gnosticismo mitológico y de un gnosticismo filosófico. Digamos que el sentido más potente de gnosticismo sería el mitológico, que lo que hace, como dije antes, es sustantificar funciones mentales, disociándolas del resto de funciones sociales, culturales, políticas y demás. Y dentro del gnosticismo filosófico, Bueno distingue entre un gnosticismo filosófico trascendente y un gnosticismo filosófico inmanente. Trascendente pues agrupa a Parménides, Aristóteles, Plotino, y inmanente a Descartes, Wittgenstein, Hegel y demás. Dentro del gnosticismo trascendente, que es por donde va desarrollando Bueno este capítulo, vuelve a subrayar ese carácter hipostasiado de la conciencia, que se vincula de alguna forma con la conciencia divina, trascendente al hombre,
por lo tanto exterior e infinita. ¿Qué supone esto? ¿O qué se puede rescatar, en cierto modo, desde el materialismo filosófico, pero modificando y aquí matizando? Yo creo que lo que se puede rescatar es que esa conciencia infinita o exterior, por decirlo así, trascendental, supone una crítica a la conciencia subjetiva, particular e individualista. Y yo creo que aquí, bueno, esto ya es lo que creo, y después se matiza si consideráis oportuno, que ese carácter trascendental también está operando en el materialismo filosófico a través del ego trascendental, como intento de frenar toda reducción de un ego individual, subjetivo y demás. Ahora bien, ¿dónde se podría cifrar ese paréntesis, ese freno hacia el ego individual? En las instituciones que estarían subordinadas a los estados, digamos. Yo creo que, es decir, lo que se puede rescatar de ese romper con la conciencia individual subjetiva, yo creo que estaría por ahí. Dentro de este capítulo de implantación gnóstica, lo que hace bueno es analizar una serie de versiones contemporáneas, pone la fenomenología de Husserl, la filosofía analítica, y va indicando aquí una serie de similitudes, como son, por ejemplo, la inmanencia de la conciencia en Husserl, no es signo ema, el dualismo de materia-forma, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí lo que habría que destacar es el hecho de que el propio Bueno pone en el mismo plano, visto desde la implantación gnóstica, a Plotino y a Wittgenstein, que Bueno los califica de mensajeros de la conciencia gnóstica. ¿Y por qué dice esto Bueno? Lo dice precisamente porque en ambos autores, digamos que nos encontramos, tanto para Plotino como para Wittgenstein, nos encontramos aprisionados en la realidad, en la materia, y en una malla, digamos, que por medio del conocimiento deberíamos liberarnos, ¿no? Y esto nos pone en conexión con lo que comenté antes de las sectas del siglo II, del principio de salvación por medio del conocimiento. Entonces, lo que en Plotino, la malla es el mundo sensible y habría que liberarse en una especie de purificación, en Wittgenstein sería la malla esta que nos enreda, ¿no? Los pseudoconceptos y demás, pseudolenguaje de la filosofía, es el lenguaje, ¿no? De lo que habría que liberarse, digamos una actividad terapéutica, lo que vería Wittgenstein en la filosofía. Vale, el tercer parte de este capítulo, digamos que ahí ya abordaría bueno, la implantación gnóstica, ¿no? Tercera parte se centra ya en definir qué es eso de la implantación política por contraposición a la implantación gnóstica. Estaríamos ya en la página 253-258. Lo que va haciendo bueno aquí es, pues, nuevamente vuelve a recoger los aspectos característicos del gnosticismo y se centra en otra vez subrayar que en el plano fenomenológico el gnosticismo se presenta a sí mismo como la corriente, por decirlo, más elevada al conocimiento, que está de alguna manera de espaldas a los asuntos públicos, a los asuntos políticos, no se considera partidista en absoluto y se ve como consagrada, dedicada su vida entera plena a la verdad, a la justicia y demás, pero al margen de las cuestiones políticas. Y yo creo que esto se podría poner en correspondencia, digo, como comenté antes, en qué filosofía, la obra de Bueno del 95, con lo que Bueno llama filosofía esenta. Filosofía esenta, bueno, agrupa no solo la versión de Plotino, la fuga saeculi, es decir, el sabio pues, le considera insignificante las matanzas, asesinatos, el hambre y demás, porque está por encima de todas estas cuestiones que son accidentales. Estaría, digamos, esa versión dentro de la filosofía esenta, pero también es importante subrayar que cuando Platón desarrolla el mito de la caverna, el filósofo que asciende al mundo de las ideas tiene que volver otra vez a descender, se tiene que dar un proceso dialéctico. Digamos que quedarse, excluir esa vuelta a la caverna, a partir de los fenómenos para llegar a las ideas y de las ideas volver otra vez a los fenómenos, excluir esa vuelta también nos posicionaría en una filosofía esenta, diría bueno. Entonces estarían esas dos
concepciones, es decir, aquellos que interpretan a Platón en ese sentido, solo ascender al mundo de las ideas, digamos. Continúa, bueno, tratando de dar forma a este concepto de implantación y que supondría pues, una crítica de la crítica, es decir, el gnóstico, por ejemplo, como tipo Plotino, pues supone que en esa posición distanciada del mundo está haciendo crítica. Pues digamos que la implantación política supone una crítica de esa posición, ¿vale? ¿Qué supone esto? Supone que la idea de conciencia política, ¿vale? La idea de conciencia política tiene que tener en cuenta otras conciencias, no una conciencia aislada, una conciencia que desde la propia individualidad alcanza el mundo, sino que está envuelta por otras conciencias. Y ese estar envuelto implica también entrar muchas veces en conflictos, ¿vale? Esto ya nos está poniendo en el camino de la implantación política de la conciencia, ¿vale? Por lo tanto, la filosofía, vista con la conciencia filosófica, es el hacer de la filosofía, en tanto que el hacer como ego trascendental. Nada que ver con la crítica de la razón pura, estilo kantiano, o liberarnos de la cárcel para alcanzar el ser, o lo inexpresable, lo místico, lo que fuera. Lo que viene a subrayar aquí, bueno, poniendo la mirada en Platón, es precisamente que ya el propio Platón subraya que la idea de filosofía es inseparable de las estructuras políticas, de la república, de la polis. Entonces, esta noción de conciencia, antes que plantearse como aislada, individual y demás, se forma histórica, cultural y políticamente. Se configura en la vida política, vida social, y está de alguna forma entremezclada con saberes técnicos, artísticos, políticos y demás. Pero además en conexión con otras ciudades. Digamos que aquí, por el conflicto entre Sócrates y los sofistas, en fin, ahí es donde se puede observar bien esos conflictos entre distintas maneras de plantear la filosofía. Es decir, aquí es donde cobra sentido la conciencia en sentido diamérico. Es decir, no hay una conciencia aislada, sino una conciencia envuelta por otras conciencias. Y muchas de ellas pues, estarían en conflicto, habría desajustes, ¿vale? Bien, en la página 256 yo creo que, bueno, no tengo aquí el texto, pero bueno, en fin, más o menos creo que es importante este punto y el siguiente, sobre todo por lo que se ha dicho de cuestiones como que si el materialismo filosófico de alguna manera se corresponde con algunos partidos políticos y demás. Antes de esto, prefiero decirlo y explico lo que quiero comentar, ¿no? Bueno, aquí subraya que, por un lado, la implantación política, ¿qué es lo que no sería? La implantación política no sería esto que comenté anteriormente de la sociología. Es decir, la implantación política no significa simplemente remitir a una condición social determinada y de ahí brota, bueno, sabe muy bien, brota una filosofía determinada. Eso no es implantación política. Implantación política sería más bien una configuración práctica en la que se van estableciendo ciertas conexiones, desde luego tiene que tener en cuenta las conexiones cultural, política y demás, la tiene en cuenta, desde luego, pero en el propio desarrollo político, cultural e histórico se van construyendo conexiones que tienen que ver con las ideas, por decirlo de otra manera. Esto tiene que ver con lo que se suele decir del materialismo filosófico, de que las ideas no vienen del cielo, sino que están asociadas a determinados conceptos técnicos, a determinadas categorías científicas. Por tanto, hay unos saberes que ya están establecidos, porque la filosofía no empieza así de la nada, sino que ya hay un desarrollo determinado, un desarrollo cultural y político determinado. En los saberes, digo, políticos, técnicos, artísticos, un ejercicio productivo. Y es por medio de esos saberes en donde se va conformando los contenidos de cada una de las conciencias. Antes comenté conciencia filosófica porque conciencias hay muchas. Conciencia técnica, conciencia religiosa, conciencia científica, etcétera, etcétera. Pues en esa configuración práctica, digamos, de esos saberes técnicos productivos, se va constituyendo esas ideas. Por decirlo de otra forma, en el
hacer técnico se va arrastrando determinadas ideas acerca de la técnica. Y esas ideas acerca de la técnica van constituyendo la conciencia técnica. En el hacer político se va arrastrando consigo determinadas ideas de qué es la política y demás. Se va constituyendo así la conciencia política, y así sucesivamente. Pues digamos que los desajustes entre esas cuestiones, conciencia política, técnica y demás, se empieza a configurar lo que es la conciencia filosófica, ¿vale? Y esto es más o menos lo que viene a desarrollar, la metafísica de los presocráticos. Cuando dice, en la página 12, por ejemplo, está hablando de las ideas, del ámbito que desborda en cierto modo, dice, nos remiten esas ideas a una objetividad que los desborda y que precisamente gracias a ello va cobrando forma en el curso de la historia posterior, ¿vale? La metafísica de los presocráticos. Lo que viene a decir aquí, bueno, es que esas ideas no se reducen a una conciencia individual, una conciencia subjetiva, ¿vale? Sino que están estrechamente vinculados a esas operaciones, saberes técnicos y demás. Ahora bien, el saber filosófico, creo yo, no recae directamente sobre el hacer técnico o el hacer político. ¿Qué quiero decir con esto? Que el filósofo no le va a decir al técnico qué es lo que tiene que hacer, no le dice al político qué es lo que tiene que hacer, eso ya está en la política, digamos. Entonces, ¿sobre qué recae? Pues recae sobre el plano filosófico, es decir, sobre las ideas que arrastran las distintas producciones que van constituyendo esa conciencia determinada, digamos, envuelta diaméricamente. Y aquí yo remitiría al ensayo materialista en la página 190, que yo creo que es lo que vendría aquí a sugerir, bueno, la página 190 en la conclusión materialismo-socialismo, yo creo que aquí explica, bueno, esto, ¿no? Diciendo, sería ridículo que la filosofía aconsejase la conveniencia del socialismo como si el papel de la filosofía fuese decir al mundo por dónde tiene que dirigirse. En absoluto. Cada ámbito tiene su hacer. La filosofía, en tal caso, lo que pone la mirada, repito, es las ideas que arrastran esos saberes productivos. Y aquí yo creo que es la clave de lo que estaba comentando antes. Sigue matizando, bueno, qué sería la implantación política, y aquí creo que, bueno, es claro, dice que la implantación política no es compromiso de esta conciencia filosófica con organizaciones políticas, y pone el ejemplo de partidos de Escipiones o comunistas, y tampoco es compromiso con el proyecto político Imperio Romano o Revolución Socialista, aunque no la excluye. Es decir, que la filosofía pues puede perfectamente coordinarse en algunos puntos con ciertos programas políticos, pero su tarea no es esa. Es decir, que si tiene algunas coordinaciones, pues las tiene. Pero que no se puede confundir, porque la política es una cosa y la filosofía es otra. Recaen sobre aspectos diferentes. Bueno, entonces, ¿qué sería implantación política por contraposición a lo que estábamos diciendo? Pues sería esa conciencia filosófica de la que hablamos y en constante regresar sobre cualquier contenido dado, de lo que hablábamos antes, el saber técnico va arrastrando unas ideas, constituyendo la conciencia técnica, así sucesivamente. Pues regresar sobre cualquier contenido de esos para triturarlo, sobre todo en aquello que es incompatible con la racionalidad de la conciencia, ¿vale? Por ejemplo, pues saberes revelados y demás, diríamos. Ya con esto, digamos, quedaría de alguna manera pues prefigurada esta idea de implantación política. Lo que va a hacer bueno a continuación, el cuarto apartado, desde la página 259 a 262, es tratar de ver esta distinción entre implantación política e implantación gnóstica, y tratar de reencontrar o reexponer las distinciones que se han mantenido como clásicas. Y sin embargo, bueno, advierte que no hay una coordinación punto por punto entre, por ejemplo, individualismo y gnosticismo, o entre socialismo e implantación política. Advierte que no hay una coordinación punto por punto, pero puede darse, no significa que se niegue.
Y pone como ejemplo, pues por ejemplo, no podemos, dice Bueno que no se puede coordinar el idealismo con el gnosticismo. Por ejemplo, el materialismo, materialismo de Demócrito estaría en la senda del gnosticismo. Y si hubiese coordinación, pues mostraría, digamos, dice Bueno, se mostraría precisamente con más fuerza esa implantación gnóstica y política. Y eso lo indica, simplemente lo indica y lo desarrolla en otras partes, en otras obras. Por ejemplo, la vuelta de revés de Marx sobre Hegel, ¿no? Dice Bueno que es una refracción de ideas de un gnosticismo en un materialismo. Que bueno, esto ya si eso lo comentamos después, para no alargar un poco más. Sobre todo esta idea de la vuelta del revés de Marx sobre Hegel. Y continúa analizando esas distinciones clásicas, por ejemplo, la distinción entre especulativo práctico, entre académico mundano. Lo que viene a decir Bueno aquí, por ejemplo, tanto en lo especulativo como en lo académico, es que se entiende como una especie de entendimiento puro, ¿no? Tanto lo especulativo como lo práctico, lo especulativo como lo académico, como puro conocimiento. Y en ese sentido sí que estaría en correspondencia con, cuando se entiende así, desligado por completo de lo práctico o de lo mundano, se entendería como gnosticismo, ¿vale? Por ejemplo, esta concepción de la filosofía en sentido especulativo, cuando utiliza la metáfora del espejo, en el sentido de que el sujeto lo único que hace es, de alguna forma, reflejar la realidad. Pues ahí estaríamos, de algún modo, envueltos en esa interpretación epistemológica de gnóstica, ¿no? O cuando se habla de una especie de grupo elitista académico universitario, desvinculado por completo pues de las cuestiones mundanas, por decirlo así. Lo que viene a sugerir aquí, bueno, si no he entendido mal el asunto, es que lo que hay más bien es una circularidad, una realimentación, digamos, de lo especulativo práctico y de lo académico mundano, que no se dan por separado, no hay un corte, digamos. Y nada, simplemente pues esto es lo que aborda ahí y en la conclusión, para ya cerrar un poco esta cuestión, lo que viene a decir Bueno es que estas dos implantaciones han terminado cristalizando a lo largo de la historia de la filosofía y lo que indica aquí Bueno es que son irreconciliables, y posicionarse en una implica la negación y destrucción de la otra, pero se exigen mutuamente, es decir, no se parte la implantación política a menos que se niegue la implantación gnóstica. Por lo que la implantación política tendría que poner la mirada en esas concepciones o filosofías gnósticas, porque al mismo tiempo sirve de tejido a la propia filosofía verdadera, de la que hay que triturar. Y esto lo conecta Bueno con las ideas de falsa conciencia, conciencia verdadera, que bueno, esto lo desarrolla también en otros artículos, libros y demás, que no voy a desarrollarlo ahora, simplemente lo dejo ahí planteado, si eso luego ya quien quiera lo comente. Bueno, pues para cerrar esta lectura, agrupo un poco, para sintetizar un poco las ideas. Por un lado, tratamos de responder por qué Bueno construye esta distinción, implantación política e implantación gnóstica. ¿Por qué lo hace? Pues yo creo que la idea, a mi parecer, es que, porque hasta ahora se han construido las construcciones, digamos, filosóficas que se han hecho, la gran mayoría, no digo todas, pero gran parte de ellas, partiendo de una conciencia subjetiva y particular, individual, en donde el modelo, digamos, de estas concepciones así individual, subjetiva, pues sería el hombre volante Avicena, el filósofo autodidacta Ventofail o el propio cogito cartesiano. Entonces, desde el plano fenomenológico, como dije, se presentan como saber absoluto, radical, pero desde el plano ontológico es inviable. Es decir, no se puede fingir que somos una especie de conciencia aislada del mundo y que a partir de no se sabe muy bien qué, se llega a la construcción de una metafísica o de una ontología o de lo que fuera, desconectada por completo, sin tener en cuenta otras conciencias y demás. Y digamos que la segunda razón, así por agruparlo un poco, por la cual Bueno construye esta distinción implantación política y gnóstica, es precisamente porque tradicionalmente se han utilizado distinciones tipo idealismo-materialismo, especulativo-práctico, académico-mundano, como dicotomías
originarias, casi metafísicas, desconectadas por completo de la realidad social, histórica y política, y lo que pretende Bueno es precisamente reincorporar eso que se ha dejado de lado. Y bueno, esto con respecto a las razones por las cuales Bueno construye o propone esta distinción. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Pues digamos que poder clasificar de una manera mucho más profunda, encontrando ciertas cuestiones que las clasificaciones anteriores que he comentado no tienen en cuenta, y para mostrar sobre todo la vinculación entre la filosofía y las estructuras políticas. Se trata de objetivar, cuando hablamos de conciencia filosófica, se trata de objetivar, y en eso Bueno le da la razón a Marx, en el sentido de que Marx lo que hace es sacar fuera el conflicto de las conciencias, la lucha de clases y demás, saca fuera, digamos, ese conflicto externo a nivel sociopolítico. Sin embargo, Bueno matiza esto, lo matiza al poner el fundamento en los estados y no en las clases sociales. Entonces, el objetivo, la finalidad un poco también sería, pues, utilizando aquí la metáfora de la implantación, ¿no?, que habíamos comentado antes, desenraizar las construcciones filosóficas que se presenten como brotando de una especie de subjetividad individual, una especie de conciencia que está frente a la nada, o frente al ser, o frente a la naturaleza, pues desenraizar de toda la tradición filosófica e histórica que han terminado en muchos de los casos implantándose políticamente. Por lo tanto, busca dar una definición operativa de la conciencia, o la ciencia filosófica, vinculada a otros saberes previamente dados, previamente establecidos, ya firmes, a fin de poder compararlos, contrastarlos, criticarlos, lo que fuese. En definitiva, el objetivo de Bueno sería pues destruir dialécticamente la implantación gnóstica, ¿vale? Y destruir la implantación gnóstica precisamente por lo que hemos dicho, porque digamos que los límites que se proponen desde el gnosticismo, de la conciencia, digamos, quedarían envueltas en sí mismas, en sus propios principios y fines, y lo que habría que hacer, entiendo yo, según Bueno, es tener en cuenta otras conciencias con otros intereses en los cuales, digamos, se ve el conflicto y el enfrentamiento. Y bueno, por terminar, me gustaría leer, y así lo dejo ya abierto para lo que queráis comentar. Por terminar, este párrafo no tenía pensado incorporarlo hasta que Caí propuso el cartel de la Vuelta del Revés de Marx. Vale, pues hablando en el papel de la filosofía, el conjunto del saber, en la página 178, hablando de la racionalidad filosófica, dice, bueno, el problema filosófico exige siempre algo así como una reforma del entendimiento. Y aquí vuelve a aparecer esto de la reforma del entendimiento, y termino con ello. O para decirlo con más precisión, una reforma de las categorías históricamente dadas. En este sentido, la filosofía procede contracorriente del sentido común y supone siempre el mundo al revés. Comencé diciendo lo de la reforma del entendimiento porque yo creo que Bueno, al establecer estas composiciones, implantación gnóstica e implantación política, lo que está haciendo es una reforma del entendimiento, pero no entendiendo aquí entendimiento como una especie de subjetividad individual, sino entendimiento en el sentido de la forma de construir mapas del mundo. Y precisamente si hace esto aquí es porque necesita, bueno, una teoría ontológica, que es precisamente lo que está en ensayos materialistas, y poniendo los pies sobre ella, hacer esas reconstrucciones. Y las siguientes obras que realiza Bueno tiene como fundamento, digamos, esa teoría ontológica. Esa reforma del entendimiento iría por ahí, en transformar esos sistemas filosóficos dados en la historia, rescatar aquellos materiales, por lo menos aquellas partes que se pueden rescatar, sean idealistas o sean materialistas, si se pueden rescatar, y nada, pues eso sería un poco el propósito aquí de esta lectura. Y en fin, si quieren comentar algo, pues nada, yo creo que... ¿Alguna intervención? Tenéis que utilizar esto como micrófono para que se grabe. Si queréis que se os grabe, vamos.
¿Digas tú? Yo quería comentarte, vamos a ver. Un poco la cámara. Vamos a ver, has hablado del libro del 95, ¿no? De qué es la filosofía. Sí. Que digamos que yo no, cuando leía esto no me he acordado del texto, pero es verdad que se puede coordinar, ¿no? Porque tú dices que bueno, como aquí está hablando de la distinción gnóstico, implantación gnóstica, implantación política, allí hace la distinción filosofía en sentido exento e implantada, ¿no? Exacto. Curiosamente. Exacto. ¿Tú crees que es coordinable gnóstico con exento bionívocamente? Si es coordinable y político con implantado, porque parece que no coordina. Porque aquí, en Ensayo Materialista, se supone que tanto el gnóstico como la filosofía implantada políticamente, las dos son implantadas. Sí. Y ahí, sin embargo, la llama implantada solo a la que no es exenta, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverías tú esta aparente contradicción? Bueno, o desajuste, vamos. Sí, es cierto lo que dices. Yo no sé hasta qué punto habría un desajuste ahí, ¿eh? Porque el propio bueno, en qué filosofía remite al gnosticismo de Plotino cuando habla de filosofía exenta. Es verdad que luego claro, hay que matizar, ¿eh? Exenta de los contenidos del presente. Exenta de los contenidos del presente, es decir, la idea central aquí es el presente, que no hay que desligarlo, para entender eso de exento o inmerso en qué. Yo no veo tanto desajuste, creo yo, en el sentido exento del presente, bueno, pone dos formas, ¿no? La escolástica... Exento, dices. Exento. Dogmático y escolástico juntos. Histórico. Histórico, exacto. Y en alguna manera lo que está haciendo es distanciarse del presente. Claro. Darle la espalda. Es que están implantadas políticamente. Claro, aquí la cuestión es cómo determinamos que una concepción filosófica llegue a implantarse políticamente. ¿Qué rastro podemos seguir para determinar que hay una implantación política de concepciones que son filosofías exentas? Es decir, que sea filosofía exenta no creo que impida que esté implantada políticamente. Pues la escolástica misma. Bueno, la considera filosofía exenta, sin embargo, puede estar implantada en las universidades. Claro, él pone el ejemplo del Diamat. También. O sea, en filosofía dogmática dice la filosofía del Diamat es la filosofía que sirve de base al Estado soviético, ¿no? A la Unión Soviética, y la escolástica, Claro. La teología escolástica es la que sirve de fundamento pues un poco a los estados medievales o del siglo XIV, XV, ¿no? Y demás. Claro, él dice eso, ¿no? Pero es exenta. Sí, o sea, sí. Y incluso dogmática, exenta y dogmática. Claro, pero yo creo que a lo mejor no habría que verla en sentido de bloque monolítico, sino que yo creo que hay partes de esa filosofía exenta que a lo mejor que terminan implantándose, es decir, no todas como en bloque, digámoslo así. Y, en fin, yo creo que aquí la idea es que se termine pensando a través de ella, diríamos. Es decir, que eche raíces, de hecho, que termine enraizando en alguna época determinada, aunque sea implantación gnóstica, digamos, pero se termina pensando desde ella, desde la filosofía exenta. Es decir, como dice, bueno, se ve el presente desde lo eterno. Entonces, bueno, yo respondería por ahí, no sé si con eso. Yo puedo terciar un momento. Yo creo que hay correspondencias, pero no hay una correspondencia biunívoca, como decías tú. Sí. Por una razón fundamental, y es que, como tú mismo has subrayado, la distinción entre implantación gnóstica e implantación política tiene una estructura dialéctica, de tal manera que la negación de uno es la afirmación de la otra. Mientras que en el caso de la filosofía exenta y la filosofía política, pues no. Es decir, porque puede haber filosofía exenta y... Es decir, cuando se ven las correspondencias es precisamente cuando se coordina ese par con el par implantación gnóstica e implantación política. Pero no tanto porque no por lo que has dicho tú de que se puede implantar después, porque la implantación está siempre dada. Sí. Si se ve desde la perspectiva de la implantación política es lo único que hay real. Es decir, ahí están los dos planos, el plano fenomenológico y el plano ontológico. Si partimos de la perspectiva de la implantación política, en el plano ontológico siempre hay que poner la implantación política. Y la implantación gnóstica es solamente en un plano fenoménico.
que habrá que desbordar y habrá que reinterpretar desde la perspectiva política. Entonces, la filosofía dogmática exenta todo lo que se quiera siempre va a ser política si lo vemos desde la perspectiva de la implantación política. Que es como lo hacemos desde materialismo filosófico. Claro, pero no pensando en Sí, que sí, en el sí. futuro se podrá Sí, sí, implantar, no. está implantada. Está implantada, Eso es, sí. vale. Yo diría, cuidado, yo diría que la filosofía siempre está implantada, sí, pero no siempre está implantada políticamente. Te queden cuidado porque todos nos estamos Desde hablando la, de distinción. desde la perspectiva de la implantación O sea, política, la sí. filosofía siempre está implantada y es como empieza precisamente el capítulo. Dice, la filosofía siempre está implantada y la implantación puede ser gnóstica o política. Ya, pero... O sea, porque siempre se habla en un lenguaje nacional. Siempre en un lenguaje natural, vamos. No, pero, Entonces, pero atiende aunque... a los dos planos, atiende al plano fenomenológico y el plano ontológico, que él introduce ahí. Es decir, desde la perspectiva de la implantación política, esa implantación política es siempre ontológica, diríamos esencial, si se quiere, mientras que en el plano fenomenológico estaría la gnóstica. Mientras que desde la perspectiva de la implantación gnóstica, esa implantación gnóstica estaría en el plano ontológico esencial y la implantación política pues sería una apariencia, sería fenoménica. Pero si partimos, como parte aquí, de la implantación política, tenemos que suponer que siempre, esencialmente, la implantación es política. Y que quienes se representan a sí mismos como gnósticos, pues tienen una falsa conciencia, por así decirlo. Es decir, que no se puede ser gnóstico en el ejercicio. Sí. Lo que es una absorción, o sea, lo que uno viene a decir en todo el curso del capítulo, vaya, es plantear la posibilidad de absorción de la conciencia política hacia la conciencia gnóstica, pero no a la inversa. Es decir, que la conciencia gnóstica no puede figurarse, no puede explicar cuáles son los contenidos componentes digamos, de la interpretación política de la filosofía, pero a la inversa sí es posible. Porque es posible explicar la conciencia gnóstica de la filosofía pues a través de procesos sociales, por ejemplo, cuando menciona el ejemplo del surgimiento de una casta sacerdotal en Egipto. Es decir, uno puede explicarse a través del análisis histórico, social, económico, etcétera, cómo surgen las filosofías gnósticas, pero un filósofo gnóstico no puede explicarse cómo surgen filosofías que suponen que las condiciones sociales son fundamentales para explicar el propio desarrollo filosófico. Yo entiendo que sobre todo cuando habla de implantación política, ¿no? En la página 157 y por ahí, es un poco, la implantación política es un poco la filosofía como la entendía Platón, ¿no? Del regresus y el progresus, es decir, la vuelta a la caverna, es decir, desde los fenómenos, los esclavos que están encadenados en la caverna, suben, salen de la caverna, ven las ideas, ¿no? De alguna manera, pero bajan. Ese bajar, eso es precisamente la implantación política, ¿no? Es decir, la implantación política es una implantación de las ideas del presente en marcha. Es decir, de lo que se trata cuando hablamos de implantación política, claro, no se trata de hacer programas políticos para un partido político. De lo que se trata es de analizar el presente en marcha. La idea de arte que se hace hoy en día, la idea de matemáticas que se hace hoy en día, la idea, yo qué sé, de espacio, de tiempo, la idea de las ideas que están... Es decir, la idea que puede tener Platón de espacio y tiempo no puede ser la misma que tenemos hoy, porque hoy ha pasado la mecánica newtoniana, la cuántica, la relatividad, y entonces la idea de espacio y tiempo ha cambiado. Claro, de una filosofía exenta o gnóstica se puede hacer una filosofía que no tenga en cuenta estos saberes de primer grado, ¿no? Que no tenga en cuenta la física o la biología. Pero cuando habla de implantación política, lo que está hablando es sobre todo esto, ¿no? Es decir, es la implantación del análisis del presente en marcha. El análisis filosófico, es decir, de ideas, no de conceptos. De hecho, dice que política en sentido de Platón. Dice que adjetivo de las estructuras de conciencia dadas en la República, en la ciudad, es lo que has dicho antes tú. Sí, o sea, que es política, como dice, efectivamente en ese sentido. Sí. Yo incluso matizaría lo del descender a la caverna. Digamos que la clave ahí es y tener que hablar con los esclavos. ¿Qué quiero decir con eso? Que implica un enfrentamiento ahí, lo que están contemplando los esclavos y aquel filósofo que ha salido al mundo de las ideas. No solo un proceso de descender, sino el enfrentarse, que los propios esclavos lo verán como el loco, digamos. Y eso es lo que se daría en la realidad política que estamos comentando, es decir, ese enfrentamiento entre distintas conciencias. La implantación política yo lo interpretaría ahí en sentido diamérico, como dice Bueno, porque no es una conciencia aislada. Es decir, no es, retomando lo que comentaste, no es ascender al mundo de las ideas y quedarse contemplando
embobecido la esencia. Claro, sino desciende precisamente para en el propio conflicto es donde donde se conforma la conciencia filosófica, creo yo. Vamos, un poco lo que dijiste tú también. A mí me ha parecido, lo que has dicho de la estructura de América, me ha parecido especialmente acertado. Voy a leer un párrafo pequeño de la página 256. Sí. Dice, la estructura política es más que la condición de la conciencia filosófica, es más que un primum vivere político para que después pueda brotar la filosofía. La estructura política es más que todo eso, es una configuración práctica de la conciencia, en la cual se dan precisamente las conexiones entre las mismas regiones, la conexión entre partes de Américo, que el desarrollo cultural ha ido produciendo y, por tanto, las ideas mismas que constituirán los temas de la especulación filosófica. Entonces, yo creo que has dado realmente en el clavo cuando has postulado esta conexión, este esquema de conexión de Américo entre partes, entre lo que llamamos aquí conciencia, ¿no? Que puede tener unas adherencias metafísicas o subjetivistas, ¿no? Porque estamos hablando aquí todo el rato de conciencia. ¿Y qué es esa conciencia? Precisamente la conciencia se explica como partes de la vida social, pero es que también la vida social o el ser social, por utilizar la fórmula marxista, también, se explican como partes de la conciencia. Esto yo creo que tenemos que remitirnos al individuo en la historia, que es una obra de Bueno de 1980, donde él hace precisamente una redefinición de lo que él llama una redefinición del materialismo histórico. Y lo hace a partir de esa famosa cita de Marx, ¿no? Que es no es la conciencia la que explica el ser social, sino que es el ser social la que explica la conciencia, ¿no? Esa cita famosísima de Marx que se suele utilizar como dos direcciones, ¿verdad?, para exponer la posición materialista, que es la posición materialista es que el ser social explica la conciencia, frente a la posición idealista hegeliana, que es que la conciencia explica el ser social. Lo que dice Bueno es que esa distinción, tal y como la toma Marx, está hecha desde una perspectiva metamérica, es una oposición metamérica entre la conciencia por un lado, que se toma como algo sustantivo, y el ser social por otro. Lo que dice Bueno es que ni lo uno ni lo otro, o sea, ni la perspectiva idealista hegeliana de que la conciencia explica el ser social, ni la marxista, que es una inversión, pero es una inversión que se mueve exactamente en las mismas coordenadas metaméricas, de oposición metamérica, porque Marx era mentalista. Lo que hace en esa cita contra Hegel es, dice Bueno, un anticonciencialismo. Niega la conciencia explicándola por el ser social, reduciéndola al ser social. Pero lo que hay que negar precisamente es la propia sustantividad de la conciencia. ¿Y cómo se niega la sustantividad de la conciencia? Pues postulando entre conciencia y ser social no tanto un esquema de conexión metamérico, sino un esquema de conexión diamérico. Y el núcleo de esa redefinición del materialismo histórico que él hace en El individuo de la historia en 1980 está en este párrafo, yo creo. Cuando dice que la estructura política pues, se configura mediante partes de la conciencia a diferentes escalas, de la conciencia técnica, científica, artística, filosófica también, y viceversa. Es decir, que lo que hay que negar es la sustantividad conjunta de conciencia y ser social, sino que hay que explicarlas como todos que no son sustantivos, sino que se relacionan a partir de sus partes. Y ahí pues, yo creo que hay que insistir en eso. También quería hacer un pequeño apunte filológico, porque has dicho que el texto del homenaje a Aranguren es posterior a esto. Un par de meses, creo, ¿eh? No, es anterior. Es anterior. Vale. Si vas al inicio del texto, sí, en la página 235, cuando empieza el apéndice, aquí pone un pie de página, dice: el texto de este apéndice ligeramente modificado ha aparecido en el colectivo Homenaje a Aranguren, Madrid, Revista de Occidente, en el 72. Y que esto es unos meses anterior, pero vamos, que no... Lo digo por la errata porque es curioso, porque normalmente... Claro, es que las erratas normalmente aparecen en el original y después se corrige, pero aquí es al revés, curiosamente. Porque aquí, en el original de Aranguren, está bien, es decir, se dice interno y diamérico. Mientras que aquí es donde se mete el error, que no sé, será pues el editor de Taurus o yo qué sé, y después, cuando se reedita en el año 2013 en el Catoblepas, ya está bien corregido, siguiendo esta lección que es la buena, ¿no? Y no sé, pues... ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, quería meter algo que no ha salido realmente en la exposición que has hecho, a raíz justamente de lo que acabas de mencionar, que era establecer la distinción esta sobre el gnosticismo trascendente inmanente que menciona en el texto. Esta distinción que tendría, o sea, que Bueno plantea sobre todo en términos históricos, es decir, como una evolución de la propia noción de gnosticismo, a la luz pues también de distintas corrientes filosóficas, tendría justamente el sentido permanente de sostener que existe una conciencia hipostasiada, es decir, que sostener que existe una conciencia sustantiva. Lo que pasa es que esta conciencia, pues, va viajando, va trasladándose
desde un inicio en el que bueno, se proyecta sobre el cielo, pues lo plantea en estos términos, pero vaya, que realmente se identifica pues, con el dios de Aristóteles, con la idea de un... con la idea de un ser supremo trascendente, y por tanto con la posibilidad de una filosofía como una ciencia primera, que se deriva de un conocimiento de ser supremo, etc., hacia una conciencia en cuyo interior habría que bucear para poder, digamos, desarrollar el propio espíritu filosófico. ¿Sabes? El desarrollo de la filosofía se entendería como un desgranado cada vez más minucioso de la propia conciencia humana, en la que la conciencia psicológica y la conciencia filosófica se les dibujan, que es la versión inmanente del gnosticismo. Entonces, me parece relevante porque es justamente el supuesto del gnosticismo es este carácter sustantivo de la conciencia, por apuntalar lo que decía el individuo de la historia. Vaya. Yo apuntaría a lo que has dicho, que precisamente esa conciencia termina paradójicamente, dice, en el proceso de anulación de la propia conciencia. Sí, Como sí. que el gnosticismo, en último término, acaba en la mística, ¿no? En la Claro, mística de sí, la sí, negación sí, sí, sí. que señala Gustavo Bueno tanto en Plotino como en Wittgenstein, ¿no? Señala esos dos textos. Claro, la anulación porque supone que en la conciencia filosófica se topa con una especie de límite. Es decir, que tiene que autotrascenderse de alguna manera. Y ese autotrascenderse tiene que ver, bueno, pues realmente, a ver, habría que hacer una labor filológica un poco más precisa de la que les esboza obviamente en el texto, que es Sí, pero que se es puede muy limitada. reconocer perfectamente, por ejemplo, en la filosofía negativa de Heidegger, ¿no? De la nada. Se puede rastrear toda esa mística ahí. Claro, En ese arribar al no saber, a lo que no se puede saber, al plano que está. Eso es a lo que yo no entraría, que es establecer correspondencias precisas, porque me parece una tarea difícil y que no está claramente prefigurada en el texto. Lo que se puede hacer es definirlo conceptualmente y luego ya ver hasta qué punto se corresponde esto con tal o cual autor, más allá de las referencias que él plantea, me parece algo que está por hacer, digamos. O sea, no... Pero, porque, por ejemplo, él ha salido el ejemplo de Kant, has mencionado a Kant como gnóstico. Bueno, niega expresamente que Kant sea un gnóstico, lo dice. El ejemplo de Descartes, bueno, dice, quizá Descartes no lo sea por el voluntarismo. Entonces, es difícil, o sea, en el sentido de que requiere un grado de sofisticación bastante alto ver con qué autor lo identificaríamos. El caso de Plotino sí lo desarrolla, y el caso de Wittgenstein y de la fenomenología en general, que también los menciona, pero sobre todo se refiere a Husserl, no tanto a Heidegger, pues sí se puede ver por qué eso es así, pero ya digo que es difícil ver la traducción de esto a una crítica de la obra de tal o cual autor, diría yo. Todo de forma absoluta, ¿no? Sí cogida quizá en parte. Sí, o sea, yo no digo, tampoco estoy diciendo que no sea así, quiero decir que es una tarea que hay que hacer aparte en todo caso, o sea, que no es posible establecer esa conexión con facilidad, salvo en los casos en los que está bien apuntalado en el propio texto, diría. No sé qué os parece. Yo creo que una de las claves para entender esto es la idea de ego trascendental, que tú lo has apuntado, y creo que está muy bien apuntada, y sobre todo cómo el ego trascendental tiene mucho que ver con el capítulo sobre el socialismo y el materialismo, ¿no? Este capítulo pues, está muy relacionado con el capítulo de la implantación gnóstica, y bueno, en primer lugar hay que decir que este capítulo, Bueno volvió sobre él. Hay un texto del 2006 que se llama Notas sobre la socialización y el socialismo, sí, donde le piden, creo que es Javier Pérez Jara, le piden que precise lo que él entiende por socialismo, ¿no? Que bueno, no es que esté cambiando de opinión, porque esto ya está aquí, o sea, no está muy explicitado, pero está aquí, porque él pone como padre del socialismo a Platón. Entonces, cuando aquí habla de socialismo, no tenemos que pensar estrictamente pues, la Unión Soviética, estas cosas, sino Platón. Y después pone como ejemplos de socialismo pues, al socialismo cristiano, al socialismo budista, dice. Es decir, socialismo habría que verlo en el sentido, yo creo, de la introducción del papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es el extracto este que tiene sobre las organizaciones sociales totalizadoras. Las organizaciones sociales totalizadoras que son sobre todo después los imperios.
y no solo los imperios, también la Iglesia Católica, por ejemplo. Es decir, este tipo de organizaciones sociales totalizadoras donde precisamente la idea ontológica clave para entenderlas es la idea de ego trascendental. Porque hay, precisamente a través de esas organizaciones sociales totalizadoras, tú has dicho las instituciones, yo diría más estas organizaciones totalizadoras, es donde el individuo corpóreo segundo genérico se desborda. Y si acudís a la página 194-195 de los ensayos, cuando habla del socialismo y del materialismo, dice: no es en el progresus a partir del ego corpóreo que, sin embargo, hay que presuponer necesariamente como realidad apariencial sobre la que se ha de constituir dialécticamente la propia racionalidad crítica, como podremos encontrar la conexión entre la conciencia filosófica y el socialismo, sino en el regresus crítico de esta conciencia corpórea, es decir, del ego segundo genérico, hacia la materialidad trascendental, MT. Es decir, aquí lo que está refiriendo es al ego trascendental como el eslabón lógico que pasa de el mundus aspectabilis del sujeto segundo genérico, esférico, a la materia ontológica general, es decir, el ego trascendental. Y poco después se refiere precisamente a esto. La filosofía como razón crítica, estoy en la página 195, más abajo, la filosofía como razón crítica supone la constitución del ego corpóreo, constitución que forma parte de un proceso esencialmente social. Pero la sabiduría filosófica materialista comienza precisamente cuando el ego corpóreo deja de ser una sustancia individual, lo que decíais vosotros, ¿no?, para ser superado mediante la identificación dialéctica, que no lo suprime, en realidades que lo envuelven, M1 y M3. Y aquí viene la fórmula que estuvimos discutiendo en la primera sesión, que es E es igual a conjunción de M1, M2 y M3. Conjunción no, intersección. Mediante la identificación de un logos universal. Bueno, esto es la fórmula estoica. ¿No? Entonces, aquí va dando pues, diferentes modulaciones históricas de esta idea de ego trascendental, ¿no? En esta identificación que constituye el camino mismo de la sabiduría filosófica, el camino cartesiano, el cogito se encuentra regresivamente con Dios, el camino kantiano de la identificación con el ego trascendental, el camino hegeliano que conduce desde el sujeto a la sustancia, el camino de Marx que lleva del individuo concreto al animal genérico y después al ser social del hombre, la subjetividad corpórea no queda desvanecida o borrada metafísicamente, místicamente, sino que permanece como una realidad a mi alcance. Es decir, que aunque hay que partir necesariamente de ese sujeto egoiforme segundo genérico, lo que hay que hacer es desbordarlo. La clave de la sabiduría filosófica es precisamente desbordarlo. Y yo creo que cuando habla aquí de socialismo, igual que cuando habla de organizaciones sociales totalizadoras en el papel de la filosofía, prácticamente, si se cambia cada ocurrencia de la palabra socialismo en este capítulo por la palabra ego trascendental, yo creo que el capítulo todavía se entiende. Es decir, que cuando habla de socialismo está hablando de ego trascendental, creo yo, ¿eh? Pues no sé, bro, no tengo fresco, no sabría yo decir si ego, a lo mejor es un poco arriesgado decir socialismo igual a ego trascendental. No, igual no, quiero decir que... Intercambiable, no sé. Claro, por ejemplo, el mito a la derecha, el comienzo del mito a la derecha, no sé si habla precisamente del socialismo también. Y ahí hacerlo intercambiable a algo trascendental sería un poco más forzado. Ahí no. Estoy hablando de aquí cuando está hablando no de socialismo en el sentido específico, porque el texto nota sobre la socialización y sobre el socialismo, sí. Lo que especifica, lo que subraya, es que aquí no está hablando de socialismo en un sentido específico, no está hablando del socialismo de la Unión Soviética o del socialismo de Platón o lo que sea, sino del socialismo genérico, cuya clave filosófica está en oponerse al particularismo subjetivo de los individuos corpóreos segundo genéricos. Entonces, ahí está la clave. De hecho, no es un socialismo tanto político cuanto metodológico, diríamos, por emplear un término que no es afín a esto, pero que quizá lo haga más comprensible. Es decir, es entender que no es posible establecer una división entre el individuo y algo así como el ser social, entiéndase esto como se entienda. Y es negar esa distinción como punto de partida metodológico. Entonces, no tiene tanto que ver con las acepciones políticas del socialismo, que tienen que ver pues, con la organización institucional o con la tal o cual distribución de los recursos o de los derechos de propiedad, etcétera, sino... No, pero yo creo que aquí se está refiriendo más bien al socialismo en el sentido del desbordamiento de M2. Pero el desbordamiento de M2 no es ego trascendental, tampoco hay que hacer esa identificación. No. El ego trascendental es algo más... absorbe más sentidos o más profundo, digamos. El ego trascendental supone... Es decir, lo sociológico, o sea, lo que desborda la propia subjetividad M2 no ya es el ego trascendental, tampoco creo que haya que irse tanto, no necesariamente, vamos, no sé. Lo que yo sí que quería comentar, lo que estás diciendo tú, Arturo, claro, dices, me parece que lo que estáis hablando vosotros, ¿no? Vamos a ver, el gnosticismo anula la conciencia, ¿no? Has dicho eso, ¿no? Porque una parte la conciencia... Claro, vamos a ver, yo creo que hay que tener presente una cosa, ¿no? La filosofía
tiene sustancia, como dice en el papel de la filosofía en conjunto saber. ¿Cuál es la sustancia de la filosofía? Las ideas filosóficas. ¿Cuál es la sustancia de las ciencias? Los conceptos categoriales. Es decir, las matemáticas trabajan con circunferencias rectas, esos son conceptos unívocos, no hay discusión. Es decir, nadie puede discutir lo que es una circunferencia. En filosofía hay ideas, ¿no? Entonces, la sustancia de la filosofía son las ideas, ¿vale? Entonces, esas ideas no se pueden tratar desde un punto de vista gnóstico porque sería sustantivarlas. Es decir, es lo que decía antes yo con el ejemplo del espacio y del tiempo. Considerar que el espacio y el tiempo se pueden tratar gnósticamente, es decir, eternamente, exenta, de una manera exenta, sería anular la conciencia, porque al final te quedas sin idea de tiempo y espacio. Al final, la idea de espacio y tiempo que pueda tener Platón no nos sirve para nada, se anula la conciencia filosófica que pueda tener Platón, si no se recorre la idea de espacio y tiempo a través de los conceptos categoriales. Es decir, que al final el gnosticismo se queda vacío, se queda seco, se queda atrás. Claro, se queda en nada. Es decir, de lo que se trata en la filosofía es de analizar el presente en marcha, porque las ideas van cambiando también. Es decir, sistematismo, muchas veces se entiende el sistematismo y al materialismo filosófico se le condena por eso, porque se dicen, es un saber absoluto cerrado, clausurado. No, hombre, no. De lo que se trata es de que las ideas están relacionadas. Eso es el sistematismo. Unas con otras, no todas con todas, pero sí unas con otras. Y las ideas van cambiando, están abiertas, porque los conceptos categoriales de los que beben las ideas también cambian. Es decir, la idea de libertad va cambiando, porque van cambiando las realidades también. La realidad infinita es... Claro, va cambiando. Entonces, la conciencia gnóstica se queda anulada, porque se queda atrás. Es decir, al final queda como una pura reliquia. Es un saber exento y totalmente histórico también, en fin, puede servir pues para eso, para el gnosticismo, es decir, para la salvación. Para uno que se considera salvado leyendo a Platón o leyendo a Plotino, tal, pero no está en el presente en marcha, no está implantado políticamente. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Una cosa es lo que consiga y otra cosa es lo que pretenda, ¿no? Pero no me parece que sea la intención del... o sea, si se queda exenta no es porque... Quiero decir, si en el proceso consigue la anulación de la propia conciencia, creo que es queriendo. O sea, que no es simplemente porque se quede obsoleta y se quede sin nada, sino que es la propia pretensión del gnóstico, es una pretensión de partida al hipostasiar su conciencia, ¿no? Al hipostasiar la conciencia. Es de alguna forma la propia intención del gnóstico el llegar a esa identificación con la conciencia absoluta, que es todo, y que al ser todo... Sería un gnosticismo religioso, ¿no? Bueno, el de Plotino es así, ¿no? No, por ejemplo, aquí habla del gnosticismo trascendente y se identificaría con eso, pero es un caso límite, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta, es un caso límite. Por el fragmento, vamos. La filosofía perennis de Santo Tomás, ¿eso qué es? Eso es gnosticismo, ¿no? Filosofía exenta. Pero hombre, no pretende... No, me refería... No pretende hacer mística, pretende hacer una filosofía que de alguna manera tenga una correspondencia. Pero claro, al ser filosofía perennis es que lo estoy diciendo la propia palabra ya. Filosofía perenne, joder, no está inserta, porque... Es decir, no está implantada en el presente en marcha, porque si es perenne, ¿cómo va a estar implantada? Está implantada en su momento, y él pretendió que fuese perenne, Sí, y que sirviese de fundamento a las monarquías medievales o lo que sea, pero no pretendía alejarse de la política, no pretendía eso. Que era el texto al que se refería. Sí, o sea, es un caso límite. En el caso límite. Como caso límite, sí, claro. Es un caso límite porque el gnosticismo siempre supone un límite que puede ser interno, que es el del gnosticismo inmanente, o un límite que se proyecta como externo, es decir, que fenomenológicamente el sentido que le da este texto se plantea como externo, como una proyección, digamos. Pero en ese sentido sí es importante destacar que Bueno considera, y esto, que el gnosticismo es un error propiamente filosófico y que es un momento de la propia filosofía, en el sentido de que él define la implantación política como crítica de la crítica y negación de la negación. Entonces, digamos que el gnosticismo es necesariamente una instancia que se va reproduciendo históricamente, por mucho que sea una forma, si se quiere, estática de entender la filosofía, por oposición a la implantación política. O sea, la implantación gnóstica es un momento siempre de lo que hacer filosófico. No se puede desterrar nunca, es decir, está condenado, tal y como lo plantea en el texto, a reaparecer siempre con formas nuevas, porque es algo que se deriva de la propia posibilidad de hacer filosofía. No sé si estaréis de acuerdo con esto. A ver,
habría que traer yo creo también la distinción entre filosofía mundana y académica. Sí. Porque, Sí, claro, sí, sí, Con la que empieza el libro, ¿no? claro, es con la que empieza el libro. Pero sobre todo porque el gnosticismo ahí él lo concibe como un límite al que tiende la filosofía académica, ¿no? Claro. En ese sentido dice, bueno, es lo de Kant, ¿no? La filosofía mundana es legisladora de la razón y la filosofía académica es artista de la razón. Entonces tiene dos momentos, un momento negativo y un momento positivo. El momento negativo de la filosofía mundana pues es que es oscura y confusa, ¿no? Tiene un formato mítico, si se quiere, es mundana, ¿no? Pero el momento positivo es que le da, ¿verdad?, a la filosofía académica los materiales, eso es la sustancia, sobre la que ejercer su arte, ¿no? Sobre la que ser artista de la razón. Y en ese sentido está implantada por su ligazón también dialéctica con la filosofía mundana. Pero al mismo tiempo, la filosofía académica tiene también un momento negativo y un momento positivo. El momento positivo dice, bueno, que es docta porque tiene en cuenta todos los saberes positivos de primer grado y tiene en cuenta toda la tradición filosófica y en ese sentido es artista de la razón. Pero también tiene un momento negativo, que es el límite al que tiende, que es su ensimismamiento. Claro. Y ese es el gnosticismo. Sí, Entonces el gnosticismo dice, bueno, es un error filosófico, pero es el error filosófico por excelencia. Claro. Dice, es al que tiende la filosofía académica. Entonces, yo quiero subrayar sobre todo la estructura dialéctica. Es decir, que desde la perspectiva de la implantación política... Tensión dialéctica. Sí, y que desde la perspectiva de la implantación política, el gnosticismo es una apariencia. Yo creo que esa es la clave, que es una apariencia. Es decir, que está en la representación, pero no puede ser en el ejercicio. Y por mucha filosofía perenne o lo que sea, o dogmática o lo que sea, la filosofía siempre tiene que estar implantada políticamente. Pero en su génesis, no ya que se implante después. Porque es que aquí yo creo que lo que está confundiendo es la idea de implantación con la idea de realización. Verwirklichung o algo así se dice en alemán. Yo no sé alemán, pero se dice algo así. Verwirklichung o algo así, lo menciona aquí. Es otra idea marxista clásica de la idea de realización. Pero es que no es lo mismo realización, ahí habría que hablar de la idea de reforma del entendimiento. No es lo mismo la idea de realización que la idea de implantación. La idea de implantación se refiere a la génesis. Que está implantada toda la filosofía, yo creo que nadie duda de eso. Sí, La vamos. filosofía está implantada hasta porque se hace en un idioma. Es que aunque sea solo por eso, el idioma está implantado. Pero lo que yo no termino de convencerme es de que todas las filosofías siempre están implantadas políticamente, porque yo creo que la clave que quiere decir Gustavo Bueno, por lo menos en ensayos materialistas, es que la implantación política se trata del análisis filosófico de las ideas del presente en marcha. Y eso no siempre lo hacen las filosofías gnósticas, las filosofías implantadas gnósticamente. Yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque claro, decir que siempre, pues no, yo creo que no. Siempre están implantadas y siempre, de alguna manera, parten de la realidad. Pero no están implantadas políticamente. Es decir, yo creo que lo que quiere decir Bueno en este texto, que lo esencial es que la implantación política, insisto, es el análisis del presente en marcha. Y eso no lo hace la filosofía gnóstica, creo yo, vamos. O sea, la clave es la vuelta a la caverna, el ir y volver, ¿no? Y la filosofía gnóstica sube y ya se olvida, y ya se olvida del presente, y el presente sigue cambiando, y esto se hace en filosofía por su cuenta y sustantiva. Pero para subir tiene que haber partido del suelo. Sí, parte del suelo, pero ya se olvida el suelo. Y el suelo se cambia y ellos No, pero yo creo... es decir, la realidad cambia, pero... Yo voy por ahí, porque yo creo que tiene razón, pero creo que no es al nivel al que está hablando Bueno, porque yo entiendo que Bueno está hablando al nivel de la filosofía como un proceso social, digamos, ininterrumpido desde su surgimiento hasta el presente, pero no de las filosofías concretas. O sea, lo que está implantado es la filosofía con mayúsculas. Y eso está implantado siempre, políticamente. Ahora, filosofías concretas, es decir, modalidades determinadas, no siempre. Claro, sí. Pero porque no se está hablando a ese nivel, digamos. O sea, no está hablando de... Todos somos filósofos. Claro, todos Claro, pero todos somos filósofos a una determinada escala. escala, que no es siempre la misma, naturalmente, etc. ¿Qué ejemplo pondríais vosotros de filosofía que no está implantada políticamente? No, de filosofía que no está implantada políticamente. De un ejemplo histórico de filosofía que no está implantada políticamente. Es que no sé, o sea, lo que yo estoy diciendo es que no sería esta o aquella filosofía la que está implantada políticamente, sino la filosofía en general. Ya, pero es que yo creo que también las filosofías en concreto, los sistemas filosóficos históricos... Pero como parte del otro, claro. Que es, o sea, quiero decir, como parte de algo así como la filosofía en general. Entonces no tiene que ver con que, digamos, con que estén ahora mismo tales o cuales ideas pululando o sean asumidas por tales o cuales individuos, tengan relevancia social o sean moneda corriente, digamos, no tiene que ver con eso. Un grupo de un seminario que se ponga a estudiar a Heidegger ahora mismo, tal texto de Heidegger, ¿qué implantación tiene eso? Pues si lo están haciendo en la Complutense, mucha. ¿Y si lo hacen en su casa?
Es decir, vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con la implantación política? Yo no veo que esto se esté implantado políticamente. Está implantado en el presente, bueno, claro, por hacer en su casa, pero no veo que sea una implantación política, la filosofía, eso. Políticamente en el sentido de que de la filosofía de Heidegger lo puedes intentar interpretar tanto la propia historia de la filosofía como la realidad social de una manera. Bien o mal, es otra historia. Sí, pero arqueología de un texto de no sé qué o de Plotino. Vamos a interpretar, vamos a hacer neoplotinismo Claro, pero es que esto es el centro. Hay corrientes que hacen Yo filología. creo que no sería implantado políticamente si los Yanomamo se pusieran a hacer filosofía de repente. Entonces, por eso no estaría implantado. Pero desde el momento que la filosofía se hace en una sociedad política que la presupone, siempre está implantada políticamente. Yo creo que lo que tú planteas es justamente lo que Bueno llama una reducción sociológica, es decir, suponer que tiene que haber algo así como una adecuación o una correlación entre una filosofía determinada y un grupo social. Es que nada, porque política se entiende, como hemos dicho, en sentido platónico. Pero no es cierto, porque tú desde, por ejemplo, si estudias a Plotino, pues Plotino también está en relación con terceros autores que sí pueden tener una relevancia presente, es decir, sus ideas también están actuando, no tanto porque asumamos el conjunto de lo que dice Plotino, sino porque lo que dice Plotino está en relación con los materiales que nosotros estudiamos, aunque sea porque es uno de los eslabones de la cadena que ha llevado a la filosofía a ser lo que es en el presente. Esto se puede decir de Plotino, se puede decir de Santo Tomás, o se puede decir de cualquier filósofo, digamos, de cierto fuste. Entonces yo tendería a pensar que ese es el vínculo que tienen las filosofías concretas con el concepto de implantación política y no tanto, pues eso, que sean de curso común a día de hoy en nuestra sociedad. No, en ese sentido sí, estoy de acuerdo. ¿Queréis vosotros, por abrir un poco la mesa, también participar un poco? Agustín, nada. Bueno, es que yo ahora mismo no estoy plantado en la conversación, así que estoy solo de oyente. Ya cuando me incorpore un poco más y me lea los textos. O sea, el que hace preguntas es lo que le sugiere aquí libertad absoluta. O sea, no se nos puede Yo quisiera hacer un comentario desde mi absoluta ignorancia, o sea, sin pretender, digamos, tener una opinión de autoridad, ¿no? Pero siempre escuchándoos me aparecía así, se me aparecía una frase de Ortega, no recuerdo, creo que era de qué filosofía, de sus famosas lecciones, cuando explicaba lo de la lealtad a las circunstancias, ¿no? O sea, cuando describía, digamos, la constitución del sujeto moderno. Y entonces, cuando hablabais de la distinción entre las implantaciones, o, bueno, al menos fenomenológicamente consideradas, ¿no? Implantaciones de la filosofía, cuando hablamos de implantación política, me parece que hablamos de una filosofía, digamos, que se mantiene leal a su circunstancia, por decirlo en términos orteguianos, en el sentido de que se sabe, justamente como muy bien sostuvisteis, ¿no? Se sabe producida o al menos radicalmente entremezclada en los saberes técnico-productivos. Mientras que en el plano fenomenológico, justamente, la filosofía gnóstica, digamos que no se sabe entremezclada, o sea, se sabe pura, se pretende pura, pero realmente no lo es, por tanto no es leal a su circunstancia, digámoslo así. Así que, no sé, bueno, simplemente Yo lo veo una traducción legítima, vamos. Sí. Yo quería traeros aquí, como se supone que que Spinoza es el Platón del materialismo filosófico, según dice Luis Carlos Martí Giménez, ¿no? Pues a mí siempre hay en la ética, ¿no? En la traducción que hace Vidal Peña, precisamente en la proposición 3 de la parte 5, dice Spinoza: un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Y pone una nota Vidal Peña que dice: esta proposición está en la base de la salvación humana, la salvación del sabio. Por ella y por todo lo que sigue puede concluirse que la filosofía de Spinoza, con todo su realismo psicológico, moral y político, acaba en lo que la terminología de Gustavo Bueno, en el homenaje a Aranguren, o sea, en esto que estamos hablando hoy, llamaríamos implantación gnóstica de la conciencia filosófica. O sea, que resulta que ahora Spinoza es gnóstico. La salvación se obtiene, en definitiva, por el conocimiento. Nótese, con todo, que este conocimiento no implica la supresión de los afectos,
ver escolio, tal, sino la utilización racional de los mismos. Se trata de que el afecto mismo impulse una conducta igual. Entonces aquí, claro, Spinoza se supone que es nuestro patrón y bueno, sí, que es materialista por excelencia y demás, pero la conclusión de Vidal Peña, no sé qué os parece, pues lo traigo aquí un poco polémicamente, es que Spinoza al final es un gnóstico. Lo dice claramente. Con todo su realismo psicológico, moral y político, acaba en lo que Bueno llama implantación gnóstica de la conciencia filosófica. Yo creo, bueno, no sé qué os parece a vosotros, antes de lo que yo creo, no sé qué, si os sonaba esto, a mí siempre que lo veo, pues me llama la atención, ¿no? Y hoy vamos a ser obligados a traerlo. Es una emboscada que saques ahora. Claro. No, planteate lo que piensas. Ya salió Ortega, pues también salga Spinoza, ¿no? Sí. No, vamos a ver, yo lo que creo que aquí Vidal Peña lo que está considerando es... Por el principio de salvación, digamos. Claro, que está entendiendo el gnosticismo como la salvación, pero no está entendiendo el gnosticismo como estamos hablando aquí nosotros, ¿no? Es decir, el gnosticismo es la implantación gnóstica de la filosofía es una de las notas, la salvación, la soteriología es una de las notas, pero hay más notas, ¿no? La filosofía de Spinoza, digamos está implantada políticamente. Él escribió un tratado teológico político, precisamente en su época, contra las teocracias o las sociedades religiosas de la época, ¿no? Sobre todo contra los conflictos del siglo XVII, ¿no? Que había, y también escribió un tratado político que tiene mucho que ver con la época también, la libertad de prensa y demás, por una libertad de pensamiento que llama él. Y yo creo que el materialismo de Spinoza está implantado políticamente. Es decir, está implantado, es una implantación realista y lo que pasa es que, claro, aquí... No matiza, tampoco... Es que yo creo que es problemático eso de lo que decía antes, de cogerlo en bloque. A lo mejor hay que verlo en qué parte se puede ver ese gnosticismo, no todo la obra de Spinoza. Porque, por ejemplo, en la epistemología tradicional que plantea sujeto-objeto, ya eso puede ser, en la medida en que se sustantiva el sujeto, se sustantiva el objeto, ya podemos estar ahí hablando de implantación gnóstica. Y ahí estaría Descartes, estaría Kant. ¿Y qué hace bueno? Romper ese dualismo. ¿Cómo? No hay un sujeto y un objeto. Y eso es una forma cuando está hablando de conciencia, sobre todo conciencia filosófica. Y eso es lo que tronca otra vez con lo de Américo. Entonces, claro, habría que ver en qué aspecto, en qué punto se puede interpretar eso de gnósticamente Spinoza como principio de salvación. Creo yo, no sé, una forma de verlo. Yo sé que es problemático, sí. Y de hecho en ensayo materialista también comenta ese aspecto, no recuerdo ahora, sobre Spinoza. No sé si en el capítulo de marxismo y socialismo, no lo sé ahora mismo. También comenta eso, pero en fin. ¿Tú querías...? Sí, yo tendería a estar de acuerdo con Vidal Peña, la verdad. O sea, tendería a pensar que tiene razón. Lo que pasa es que la implantación gnóstica y la política son... O sea, hay un componente de degradación, se implican. Entonces, efectivamente, no se puede asumir quizás una filosofía en bloque es esto o lo otro. Pero, digamos, a la escala que lo plantea Bueno, por ejemplo, pues, o sea, porque Bueno plantea en un momento determinado, por ejemplo, que las notas de la implantación política tienen que ver con la racionalidad económica, tienen que ver con el carácter científico-técnico. Eso en Spinoza seguramente no esté o no está adecuadamente desarrollado. O sea, digamos, la conciencia que él puede tener del vínculo entre la sociedad que ha producido su filosofía y su filosofía dista mucho de ser óptima. En ese sentido, sí. O sea, en ese sentido yo diría que sí. Hombre, quiero decir, y por lo demás, porque forma parte de una tradición que es la cartesiana, me refiero. Con todas las enmiendas a Descartes, ¿eh? O sea, no lo digo porque Spinoza sea un cartesiano, absolutamente todo lo contrario, pero... Pensar piensa contrario y Spinoza piensa contra Descartes, prácticamente. Exactamente. Pero piensa desde Descartes contra Descartes, claro. Todo Descartes contra Descartes. Quiero decir, yo no veo como cuestión filológica, no veo por qué Vidal Peña iba a estar equivocado, pero bueno, por eso yo advertía antes acerca de la dificultad de atribuir lo uno o lo otro a los autores de la historia de la filosofía, porque eso requiere un trabajo muy minucioso que no está hecho, sencillamente. O que al menos en este caso no está hecho, habría que justificarlo con cierta abundancia de recursos textuales y eso no está hecho, simplemente. Yo creo que Vidal Peña como
en el libro quinto de la Ética, Spinoza habla de la salvación, Sí, sí, sí. ¿no? De la beatitud o la felicidad, pues parece que eso le chirría a él, la Vidal Peña, y dice, esto es gnosticismo. Como está hablando de salvación o de felicidad o de tal, el libro quinto habla de eso, ¿no? Pues yo creo que es ese componente simplemente soteriológico, salvífico o de beatitud, de felicidad, lo que está operando, pero que por lo demás la filosofía de Spinoza yo creo que sí que es materialista y está implantada políticamente, en su presente, claro, en su presente en marcha. En tanto que todas las ideas que tratas es lo que pretende, ¿no? Además de que desborda la subjetividad, la ética es precisamente el desbordamiento completamente de la subjetividad, porque los afectos se tratan objetivamente y demás. Por no hablar de las otras obras de Spinoza. Una cosa, o sea, yo sí creo que la filosofía de Spinoza está evidentemente políticamente implantada, pero lo que quiero subrayar, lo que estoy subrayando todo el rato, es que no puede no estarlo. No sé si me entendéis. O sea, en la representación puede haber tramos donde pues haya elementos soteriológicos, gnósticos y todo lo que se quiera. Pero es que en el ejercicio no puede no estarlo. Al menos si partimos del supuesto de que en el plano ontológico esencial solamente puede haber una implantación política y que el gnosticismo es solamente a nivel de las apariencias fenomenológicas. Yo vuelvo a subrayar esta idea porque creo que es la clave. Además, Spinoza era consciente de que estaba implantado políticamente, porque el Tratado Teológico Político es precisamente eso. Sí, y además, habla de la situación de su momento, precisamente en el prólogo y demás, ¿no? O sea, que no es que siempre eso esté, y por tanto la Spinoza también, es que Spinoza es consciente también de ello. Sí, es más bien el tipo de filiación que él atribuye desde la sociedad a su filosofía. O sea, no que, yo no estoy diciendo que no atribuya filiación alguna, sino cuáles son las características concretas. En relación a la conciencia de Kate, toda la razón. Aquí cuando se hable de implantación gnóstica siempre es en sentido fenomenológico o intencional. O sea, salvo que se diga lo contrario, me refiero. Porque Vidal Peña no diferencia. Sí. Pero bueno, en relación a lo que tú decías respecto del desbordamiento de la conciencia individual, bueno, leo el fragmento que iba a leer antes, porque es pertinente. Dice, en efecto, el gnosticismo trascendente hace desembocar la conciencia subjetiva individual en una conciencia intelectual que, por aparecer como exterior infinita, esto es Spinoza todo meter, llega a perder la semejanza con el intelecto y se presenta como el supraser, hiperon, el abismo misterioso al cual solo tenemos acceso mediante el éxtasis. Esto es la sustancia de Spinoza. Así tal cual. Ahora, otra cosa es su filosofía tomada en conjunto. Bueno, yo tampoco creo que eso es lo que dice Spinoza, ¿eh? Spinoza no considera que la conciencia subjetiva individual desborde, como dice aquí, una conciencia intelectual que por aparecer como exterior infinita, no. Porque, no hombre, vamos a ver. La conciencia individual para Spinoza es literalmente un modo. Un modo, claro, pero un modo finito. No infinito, precisamente, claro. Pero de un pensamiento que es de la sustancia. De la sustancia, pero la sustancia ya no es conciencia. Claro, porque aparece como exterior infinito. La sustancia es M, se puede coordinar, ¿no? El tema del misticismo yo creo que aquí, es complicado porque... Yo diría que esto tal cual describe la filosofía de Spinoza, pero bueno, en todo caso es algo que podemos discutir, vamos. No aquí y ahora. Porque fíjate cómo termina, dice el abismo misterioso al cual solo tenemos acceso mediante el éxtasis. Sí, pero eso me parece fundamental. Porque eso no es hueco. O sea, quiero decir, cuando él describe el gnosticismo trascendente en todo el párrafo anterior, eso sí que es una nota retórica, pero no lo determinante. Lo determinante es cómo el propio gnosticismo trascendente, al encontrar algo así como su límite, lo que hace es proyectar sobre pues, en fin, un dios aristotélico, en este caso una sustancia. Pero no una sustancia trascendente, una sustancia inmanente. No, una sustancia trascendente en este caso. Pero entonces Spinoza no es eso. Según cómo interpretes la sustancia trascendente. Hombre, es que claro. Yo creo que nadie jamás ha interpretado la sustancia de Spinoza como algo trascendente. Precisamente eso yo creo que nadie. Fíjate si hay discusiones, pero es trascendente. No, es trascendente por respecto a la conciencia psicológica del individuo particular, es inmanente respecto a eso, claro. O sea, es trascendente porque la conciencia del individuo particular no tiene entidad, la entidad propiamente la tiene la sustancia. Y la conciencia individual es un modo de uno de los atributos de la sustancia, para Spinoza. Sí, bueno. Yo creo que cuando se habla de gnosticismo en sentido trascendente, lo que hay que subrayar es M, precisamente. Mientras que en el caso del gnosticismo inmanente, como los analíticos y todo esto, ya no hay M. Por esto a mí me lo han dicho alguna vez cuando dice Wittgenstein esto de que de lo que no se sabe no se puede hablar. Estas cosas, el misticismo de Wittgenstein, ¿no? Y de algunos analíticos y tal.
Pues eso, ahí no hay o sea, ahí no puede estar la materia ontológica general. Claro. Porque es un gnosticismo de carácter inmanente, Claro. mientras que los gnosticismos de carácter trascendente, en el cogito de Descartes y la sustancia de Spinoza, pues sí que está M, claro. Sí, eso sería coherente perfectamente con la ley que hace bueno, porque justamente se plantea, o sea, se plantea ese carácter, si se quiere, intensivo sobre la propia conciencia como un desbordamiento de, sí, digamos, de la metafísica, de la ontología, según como queramos entenderlo. Por lo menos en el caso de Wittgenstein es expresamente así. Hombre, en la medida en que interpretemos la filosofía del lenguaje de Wittgenstein como algo que no es ontológico metafísico, que ya sería mucho interpretar, pero si nos creemos lo que nos dicen, me refiero. Por cierto, no sé si habéis leído la versión original, la del homenaje a Aranguren. ¿No la habéis leído? Hace tiempo, pero no la... Es que... Al o sea, principio sé que habla de sí, la ese filosofía es el analítica y asunto. tal. Eso es. O sea, yo creo que cuando Bueno habla del gnosticismo, la idea que él tiene del gnosticismo son los analíticos, fundamentalmente. Porque, bueno, las variantes entre el texto original y de los ensayos pues son muy pocas, realmente son cosas puramente casi retóricas, de organización sintáctica de las palabras y tal. La única diferencia importante, entre comillas, bueno, no es muy importante, pero bueno, la única diferencia sustantiva es el párrafo introductorio, ¿eh? En este ensayo pues hay un párrafo introductorio que ya no está en los ensayos. Y pues si queréis lo leo, porque es sobre los analíticos. Dice: las páginas que siguen ofrecen un modelo de ensayo filosófico desarrollado por construcción de conceptos, según la concepción de la filosofía como geometría de ideas. La filosofía constructiva o sistemática no es tanto una alternativa a la filosofía analítica descriptiva como a la autoconcepción de la filosofía analítica, como Strawson. El método constructivo en filosofía es esencialmente un método lógico. Esto no implica que deba presentarse formalizado, como Carnap o Quine. La forma lógica está dada muchas veces en el propio material construido, y muchas veces también la formalización del discurso filosófico viene a ser tan solo la máscara que encubre precisamente la ausencia de discurso, la ridícula y mentirosa voluntad de presentar como entretejidas en sí mismas las cosas que solo se han logrado trabar a través de sus sombras. Es una crítica, yo creo, furibunda contra los analíticos y contra la pretensión de formalizar la filosofía, ¿no? Y yo creo que eso, cuando estaba hablando de gnosticismo, tiene como primer analogado del gnosticismo en su época, precisamente porque está partiendo de su época, está partiendo de los analíticos. Sí. Yo por eso cuando tú has comentado a Heidegger antes, yo paro un poco porque aquí Heidegger no lo menciona, pero la fenomenología sí está presente. Claro, que uno pueda derivar los juicios que aquí se hacen de la filosofía husserliana hacia otras corrientes de la fenomenología, pues ya sería discutible, pero en principio la puerta está abierta, claro. O sea, se puede interpretar que la intención de Bueno es también esa, no solo el atacar a los analíticos, sino también a los continentales, o como queramos llamarlos, de cierta orientación que en todo caso pues tenía una enorme influencia en su contexto. Yo iba a introducir aquí una cosilla que aparece en un artículo de Bueno en el 91, Krausismo y Marxismo, y ahí hace una diferencia cuando está hablando de autoconcepciones de la filosofía, hace una distinción de la implantación, sentido teleológico y genético. Tú estabas hablando antes del genético y desde luego el genético pues sería ver los materiales desde los que se construyen las filosofías posteriores, es decir, pues filosofía alemana, recurrir a la filosofía escolástica y demás. Esa sería la vía genética, por decirlo así. Y la teleológica, dice Bueno, que tiene que ver con el telos, es decir, con la prolepsis necesaria para desarrollar esos sistemas filosóficos. Es decir, dice Bueno, que vaya echando raíces en el momento de arraigar tanto el sistema de los principios como el sistema de los fines humanos. Es decir, no solo tener en cuenta los materiales en sentido genético, sino que de algún modo esté moldeando la realidad política también. Creo yo que, es decir, dice, y por ejemplo Tomás de Aquino dice, si su filosofía se extiende en el terreno de la fe, es porque es cristiano, en el ámbito teleológico. En el ámbito genético, su filosofía es producto de transformaciones de materiales anteriores. Y dice, desde la perspectiva teleológica, es decir, de la perspectiva de la prolepsis, de los propósitos, dice, bueno, implantación política sería que el proceso limitativo crítico
es crítico de ese principio absoluto, ¿no?, que se presupone en la gnóstica, y reconoce sus límites desde la implantación política y su dependencia de los fines y principios con otras formas de conciencia. Implantación gnóstica, diría, proceso fundado en cuanto a su evidencia de sí mismo, se queda encerrado en sí mismo, como el cogido cartesiano, y su telos no es otro que la recurrencia de su misma actividad cognoscitiva, es decir, que queda encerrado en su propio desarrollo filosófico, digamos. Yo creo que esto aquí matiza, bueno, esas dos diferencias, no solo en el sentido genético, sino en el sentido teleológico, como que vaya echando raíces. Por eso antes comenté lo de las instituciones, que tú bien que matizas ahí, porque, es decir, hasta qué punto pues, las instituciones están dejando echar raíces de esa filosofía, de alguna manera, y organizando el panorama político desde esa forma de pensar, que, como decía Luis Carlos en la conferencia de implantación política, es decir, no tenemos por qué pensar con conceptos alemanes. Pensar con conceptos alemanes es precisamente aplicar, implantar esa forma de pensar en nuestras instituciones. Yo creo que iría por ahí, ¿eh? Vamos, me da a mí la impresión. Que no se puede, creo yo, como tomar la filosofía como si fuera una sustancia e implantarla ahí sin más, sino que va penetrando poco a poco hasta que llega un punto en que estamos pensando a través de otros sistemas filosóficos, lo que fuera, aunque sea en sentido gnóstico, creo yo, vamos, no sé. Eso nada, simplemente apuntar eso que me parecía importante traerlo. Y nada más, si quieren comentar algo. Una cosa, no, es otro tema, yo estoy de acuerdo con eso. Hay un artículo de José Manuel Rodríguez Pardo, de hace un año o dos o así, donde relaciona las 4 casillas de las posibilidades de implantación política, ¿no? La tabla esta que tiene una rata, con otra tabla, otra clasificación que hay en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es las distintas clases de practicidad de la filosofía, ¿no? Cuando polemiza, ¿no?, con Sacristán, pues se refiere al problema de la filosofía especulativa frente a la filosofía práctica, y se pregunta qué significa que la filosofía sea práctica, ¿no? Cuando se pregunta por la practicidad de la filosofía, ¿de qué se está hablando? Entonces él ofrece ahí 4 modelos de practicidad, también cruzando 2 criterios: practicidad abierta y cerrada, recurrente y no me acuerdo, y esos 4 modelos, según Rodríguez Pardo, yo he estado cotejándolo un poco, yo creo que sí está más o menos bien vista la coordinación. Los 4 modelos de practicidad que se exponen en el 70 se pueden coordinar con los 4 modelos de implantación de la conciencia filosófica que se exponen aquí en los ensayos. Una nota filosófica. Vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si nadie tiene más intervenciones, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Pues nada, hasta la próxima.